complacido de poder acompañarlos y compartir esta charla con ustedes. Como bien decían, la intención de la sesión de hoy, más que hablar de temas técnicos, es cómo traducimos todo este contenido técnico, toda esta información relevante para los tomadores de decisión en términos de negocio. Mi nombre es Ignacio Triana, para los que no me conocen, que son el 99.8% de los presentes. Soy el esposo de una cirujana colombiana que admiro y muy orgulloso de ella porque fue uno de estos valientes que nos enfrentó contra el COVID en pandemia. Padre de 2 hijos espectaculares que me ven como su agente de soporte para cuando tienen problemas de internet o impresiones en la casa. Y como bien mencionaban, director de la estrategia de ciberseguridad para NOLA en TrendAI. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos estar evolucionando las conversaciones con los tomadores de decisión de negocio. Vamos a arrancar desde un aspecto general, global, y quiero arrancar con estos 2 reportes del World Economic Forum. Son 2 reportes que nos hablan, de hecho, en este foro, hace 4 años empezamos a escuchar mucho de riesgo. Y estos 2 últimos reportes que nos entregan nos hablan de cuál es la perspectiva de los riesgos globales y cuál es la perspectiva de ciberseguridad a nivel global. ¿Qué es lo más interesante de estos reportes? ¿Cómo definen el riesgo hoy los líderes globales? Y básicamente, si lo tuviéramos que definir en una palabra, es incertidumbre. Y vamos a escuchar muchos puntos que conectan con este slide acerca de la incertidumbre. El 50% de los encuestados en este evento dijeron que viven en un ambiente de turbulencia continua, pero lo peor de todo es que para dentro de 10 años este porcentaje aumenta al 57%. Es decir, los que pensábamos que la inteligencia artificial venía a resolvernos nuestros problemas, creo que si no la sabemos utilizar nos los puede complicar. Y si ustedes se dan cuenta, muchos de los que hoy piensan que es turbulenta, en los próximos 10 años van a pensar que va a ser caótica. Este es el desafío al que nos estamos enfrentando hoy en día y es como lo ven los líderes mundiales. Obviamente este es el ingrediente que ha acelerado todo en nuestras vidas. Ha acelerado los procesos de desarrollo. Incluso hoy en día están desarrollando los procesos de replantear el uso de la inteligencia artificial, algo que no veíamos. Si ustedes recuerdan cuando llegó el boom de cloud, duramos muchos años para que las organizaciones tomaran conciencia del uso y del gasto de cloud. Con la inteligencia artificial no tuvo que pasar más de un año. Démonos cuenta de la velocidad que está inyectando en nuestras vidas. Ahora hagamos un doble clic y vayamos a una información regional. El 72% de los líderes en ciberseguridad ven riesgos crecientes. Esos riesgos están asociados a la inteligencia artificial, obviamente. El 48% ven con preocupación el uso de la inteligencia artificial. Hoy en día, y estos son cifras de IDC, solamente el 14% de las organizaciones encuestadas sienten que tienen personas adecuadas dentro del rol de seguridad. Tenemos un desafío gigantesco en contar con expertos y con personas capacitadas para manejar la ciberseguridad hoy en día a nivel global realmente. Y 1 de 3 CISOs ven el espionaje como una de sus preocupaciones más relevantes para el negocio. Estas son estadísticas regionales. Pero ¿cómo podemos nosotros empezar a entender mejor este contenido para comunicarlo con diferentes niveles gerenciales dentro de una organización? Probablemente muchas veces cuando tenemos la oportunidad de hablar con el board o la junta directiva, normalmente nosotros vamos a hablar de temas técnicos.
cuántos sistemas me faltan por parchar, necesitamos ventana de mantenimiento, necesitamos presupuesto, y por eso nosotros que estamos en el mundo de ciberseguridad siempre nos ven como un stopper. Por eso es muy importante que hoy empecemos a entender cómo nuestra conversación tiene que empezar a cambiar. En una organización existen básicamente 3 niveles. El nivel superior, que es la junta directiva, que son los que se encargan de tomar decisiones del negocio. Un nivel medio, que son las líneas de negocio, que se encargan de tomar decisiones o de conectar estas decisiones de negocio con lo que es operativo. Y la base de toda esta pirámide, que es donde estamos todos nosotros, la parte operativa, quienes empiezan a tomar métricas técnicas, métricas exactas, precisas, datos de los endpoints, de la red, en fin. Y esta información nosotros tenemos que traducirla a algo que le interese a las capas superiores, por ejemplo, temas de regulaciones. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de lanzar una campaña en el próximo mes si nuestro riesgo corporativo es alto? O para una junta directiva, entender si con el nivel de riesgo que tiene la organización es viable o no viable adquirir otra organización o otra compañía. En pocas palabras, hoy en día necesitamos nosotros dar insumos para que se puedan tomar mejores decisiones a nivel organizacional, ejecutiva, y obviamente de nosotros depende también la parte operativa. Por esa razón, hoy en día estamos hablando de la evolución de una organización desde una etapa reactiva a una postura proactiva. Un reporte de McKinsey, un consultor muy reconocido en el 2020 más o menos, en este documento que nos habla de la perspectiva de ciberseguridad como o basado mejor en el riesgo, habla de cuál es ese proceso de madurez. Y aquí es importante que pensemos en qué etapa está cada una de nuestras organizaciones. La primera etapa es basada en la madurez y es básicamente lo que hemos hecho por muchos años, es adquirir controles de seguridad para protegernos de los ataques, lo cual es necesario y contundente. Pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Seguir invirtiendo? ¿O cuál es el objetivo de las próximas inversiones? El siguiente paso de madurez debería de ser un enfoque basado en riesgo. La pregunta que deberíamos de hacernos hoy en día es, ¿yo sé cuánto riesgo o a cuánto riesgo está expuesto mi organización? ¿Cuál es el riesgo que está corriendo mi organización con base en los datos reales de mi infraestructura? Ese es el enfoque o el proceso de madurez. Y entendiendo este riesgo, poder llegar a una etapa de proactividad. ¿Qué significa esto? Lograr anticiparnos a las brechas que pueden existir dentro de nuestra infraestructura. Lo veíamos en una de las intervenciones anteriores. El que piense que no va a ser atacado no está viviendo en esta realidad. Todos nos hemos dado cuenta que hoy en día los ciberdelincuentes no son los expertos en código, los expertos en desarrollo. Hoy cualquier universitario arrancando una carrera puede con ayuda de la inteligencia artificial convertirse en un hacker potencial. Esto lo refuerza NIST en su última versión. El NIST en el 2024 lanza la versión 2.0 de este framework y básicamente este framework agrega un anillo que es gobierno. Pero aquí hay un apartado muy interesante y eso quiero leerlo al pie de la letra. Los ciberriesgos están en constante expansión y la gestión de estos riesgos debe ser un proceso continuo. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿estamos midiendo los riesgos dentro de nuestra organización? ¿Sabemos cuál es el dinamismo del riesgo al que estamos expuestos hoy en día? Y no estoy hablando de un área de riesgos específicamente, estoy hablando de cualquier área dentro de la organización. Y el apartado de NIST, la parte nueva que es gobierno, precisamente habla de que la estrategia, la expectativa, las políticas tienen que ser establecidas, comunicadas y monitoreadas. Cada cuánto nosotros hacemos un análisis de riesgo de la organización. Hay una
encuesta de ISACA, en donde dicen que el 63% lo hacen cada 6 meses o más. Pero si vamos a NIST, NIST dice que los ciberriesgos están en constante cambio. Entonces, cada 6 meses es suficiente. Si sus organizaciones hoy están manejando cloud y el dinamismo que inyecta cloud, ¿no estará cambiando este riesgo a la velocidad que cambia cloud? O si están implementando soluciones de inteligencia artificial, ¿cuál será el dinamismo en el cambio de ese riesgo al que estamos expuestos? Este mar que estamos viendo en este slide representa el día a día de todos nosotros, independientemente del sector, banca, retail, oil and gas. Es el día a día. ¿Y recuerdan lo que decía el World Economic Forum? La incertidumbre. Bueno, yo espero que cuando nosotros nos estemos levantando, no nos estemos persinando solamente para que nos vaya bien o para evitar un ataque. Ojalá nos pudiéramos levantar con la certeza de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que atacar hoy. Para esta incertidumbre, TrendAI creó un concepto que llamamos la brújula del CISO, pero realmente hoy en día en este mundo tan transversal es la brújula de cualquier funcionario de una organización, independientemente de su rol. Y para esta brújula, para poder navegar en este mar tan agitado, debemos entender que todas las organizaciones pueden estar en uno de 3 estados. ¿Cómo vamos a navegar en cada uno de esos 3 estados? Los 3 estados básicamente son antes de una brecha. Antes de una brecha, una organización se comporta y tiene una estrategia muy particular. Durante una brecha, también tiene una estrategia y un comportamiento muy particular, que es básicamente detección y respuesta. Obvio, estamos bajo un ataque, necesitamos responder rápidamente. Incluso, para los que no han vivido alguna situación de ciberataque, no me van a dejar mentir. Esto se lo he escuchado a muchas personas que han sufrido ataques en eventos y nos cuentan sus historias y sus experiencias y dicen, 6 meses antes del ciberataque me pedían reducir gastos, me pedían reducir personal, pero durante la brecha de ciberseguridad surgió presupuesto de donde no pensábamos que había y podíamos adquirir lo que quisiéramos. Esa es la forma de actuar durante una brecha de ciberseguridad y es el estado de una organización. Y también hay otro estado que es después de una brecha de ciberseguridad. Después de una brecha de ciberseguridad, la estrategia básicamente es la ciberresiliencia, que busca obviamente recuperar los servicios y mejorar, corregir lo que un ciberdelincuente pudo aprovechar. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en el estado antes de un ataque. La estrategia en esta etapa o en este estado es la gestión del ciberriesgo, buscando que cada una de las organizaciones pueda ser proactiva y predictiva. No estoy diciendo que la adquisición de soluciones para protegernos tenemos que omitirla, es importante y necesaria, pero también tenemos que pensar en cómo mejoramos y cómo cambiamos nuestro paradigma de protección, buscando ser más predictivos y proactivos. Para que entiendan un poco más este mensaje, las organizaciones invierten entre el 35% y el 65% de su presupuesto en la respuesta, en la detección y respuesta. Por esa razón somos tan reactivos. Entre un 25 y un 35% del presupuesto es invertido en la ciberresiliencia, que es cómo mejoramos procesos y cómo podemos recuperarnos de manera más rápida. Pero solamente entre el 0 y el 5% del presupuesto es utilizado en la predictividad, en poder anticiparnos a los ciberincidentes. No les estoy diciendo que los vamos a eliminar o evitar al máximo o en su totalidad. Esto sería una gran falacia. Pero sí tenemos que buscar la forma de podernos anticipar y poder darnos cuenta mucho antes de que hay alguna situación particular dentro de nuestro ambiente. Para esto necesitamos 3 puntos primordiales: visibilidad,
Visibilidad no es solamente un CIEM, visibilidad es contextualización de toda esta información. Eso es muy importante. Con toda esta contextualización, las plataformas hoy en día y la ayuda de la inteligencia artificial nos permite priorizar, tomar y definir cuáles son las prioridades que posteriormente tenemos que ejecutar para mitigar o reducir el riesgo al que estamos expuestos. Todo esto con el objetivo de poder medir una probabilidad de ataque exitoso y entendiendo cuál es el impacto de un ataque exitoso. Cuando tenemos toda esta telemetría, toda esta información dentro de una plataforma que me permita analizarla en tiempo real y poder obtener un índice de riesgo preciso, concreto y absoluto, voy a poder tomar mejores decisiones. Esto básicamente está basado en la información que recibo de mi infraestructura, es decir, son datos reales, cuáles son las vulnerabilidades que tengo, cuáles son los sistemas que debería de parchar o cuáles son los sistemas prioritarios para parchar. No es solamente parchar, démonos cuenta de la cantidad de vulnerabilidades existentes o descubiertas hace poco por mitos. Y si antes no podíamos parchar todo lo que se publicaba, imagínense ahora con esta cantidad de vulnerabilidades publicadas. Entonces es muy importante la priorización. Pero también tenemos que empezar a entender cuál es el valor que podemos dar con el negocio, cómo podemos cruzar esta información, por ejemplo, con las regulaciones. Cómo una regulación me permite a mí tomar una mejor decisión, incluso técnica, para priorizar y no estar corriendo el día de la auditoría. Todo esto básicamente partiendo del índice de ciberriesgo. Y algo muy importante, una junta directiva nos va a pedir sustento. ¿Quién avala todos estos cálculos? Todo esto tiene que estar documentado, no es sumar y promediar. Para esto nos basamos en NIST, en el framework de NIST, para que todos los cálculos sean verificables. ¿Cuál es nuestro objetivo diario? El que tenemos que ejecutar todos los días en este mar turbulento. Básicamente, bloquear y ralentizar a los ciberdelincuentes. No los vamos a poder evitar al 100%, pero sí necesitamos buscar anticiparnos a ellos. Por eso las métricas son muy importantes y acá es donde empezamos a hablar un poco de las métricas de seguridad y las métricas de negocio. Las métricas de seguridad, ese índice de riesgo, un índice de riesgo que me permita a mí tener claramente cuál es el riesgo que tiene mi organización. Olvídense de los Exceles, olvídense de los mapas de calor, en donde podemos entrar en una discusión si el verde es más amarillo o más verde, o si el amarillo es más naranja o rojo, en fin, aquí hay valores absolutos. Y esto basado en datos reales de la infraestructura. Pero ¿y qué pasa con las métricas de negocio? A partir de este cálculo, nosotros podemos cuantificar, decir cuánto dinero representaría para el negocio ese nivel de riesgo o esa exposición de riesgo que tenemos. Y aquí vamos a empezar a profundizar un poco más en esto. ¿Qué significa esto? Esto nos permite entonces tener conversaciones de mayor valor con el equipo operativo, si hablamos desde la posición de un CISO, poder entender el equipo cuáles deberían de ser sus prioridades, que va a ser obviamente encaminadas en reducir el nivel de riesgo, pero para hablar con otros C-level, un CFO, un CRO o un CEO, poder hablar en sus términos, poder hablar en su lenguaje de negocio, en dinero. ¿Cuánto dinero representa este índice de riesgo si un ataque se materializa? Cada uno de nosotros representamos un nivel de riesgo para nuestra organización. Mi identidad dentro de la organización tiene un nivel de riesgo. El computador corporativo que llevo a la oficina tiene un nivel de riesgo. Mi celular, la tablet, el computador personal. Y eso le pasa a todos los funcionarios dentro de una organización. Entonces, cada uno de los activos digitales representa un nivel de riesgo o tiene un nivel de riesgo. Todo esto calculado me da un riesgo organizacional. Y este nivel de riesgo organizacional va a ser utilizado para tomar mejores decisiones en diferentes niveles.
El board, por ejemplo, podría tomar este índice de riesgo para poder tomar una decisión de comprar otra organización, saber en dónde consumir o en qué gastar el dinero, qué invertir. El equipo de negocios, por ejemplo, podría tomar la decisión de lanzar una nueva campaña de un nuevo producto, entendiendo que el riesgo que tiene la organización es controlado. A nivel operativo, por ejemplo, poder saber cuáles son las vulnerabilidades prioritarias para parchar. Y a nivel de seguridad, por ejemplo, entender dónde están los gaps y si tenemos que proteger algunos activos que no tenemos controlados hoy en día. Esto no solamente aplica para el sector financiero, es un contenido que aplica para cualquier tipo de organización. Y aquí está el ejemplo de la vida real. Aquí vemos un líder de ciberseguridad en una reunión con un líder de negocio. Si ustedes se dan cuenta, la cara del líder de negocio es un poco escéptica de que el contenido sea interesante para él, de que le dé valor a su negocio o a sus decisiones. ¿Por qué razón? Porque normalmente cuando hablamos con un líder de negocio vamos a ir a hablar de hemos parchado 200 vulnerabilidades este mes, hemos bloqueado 200 ataques de ransomware. ¿Y saben qué va a pensar el líder del negocio? Este es tu trabajo. Por lo cual no me estás dando valor. Esto lo tenemos que destrozar. Hoy en día nuestras intervenciones tienen que dar valor al negocio a partir de datos técnicos. Por lo cual tenemos que empezar a responder preguntas como esta. ¿Cómo está nuestra ciberseguridad? ¿Cómo está la ciberseguridad de mi organización comparado con otras empresas del mismo sector? Cuando tengo la oportunidad de hablar con clientes de diferentes sectores a nivel regional, les pregunto cómo miden el riesgo. Y los que miden el riesgo me dicen, anualmente me dan un formulario, yo lo lleno y con eso se calcula el nivel de riesgo. ¿Qué significa esto? Es cualitativo, es subjetivo, no es real, es solo una percepción. La invitación es a que pensemos que hoy este índice de riesgo o el cálculo de riesgo lo tenemos que hacer de forma automática, en tiempo real, basado en datos reales de la organización. Esto nos permite tener alta fidelidad en la respuesta que nosotros damos a los inversores, a una junta directiva o al C-Level. Esto está basado, vuelvo y repito, en los datos de nuestra infraestructura. Está basado en regulaciones del mercado, regulaciones locales que el gobierno impone. Información, por ejemplo, de si nosotros tenemos o no seguros de ciberseguridad. De hecho, cuando un agente de seguros va a vender una póliza, pregunta si hay un cálculo de riesgo dentro de la organización. Eso podría ayudarles a reducir el costo de un seguro de la organización. Toda esta información entonces cuando entra en una plataforma o cuando entra en nuestra plataforma, nosotros lo que hacemos es básicamente calcular ese índice de riesgo y posteriormente transformarlo a datos numéricos o dinero, monetarios, en donde les podemos decir cuál es la probabilidad de un ataque basados en esta información, cuál es el riesgo de sufrir un ataque y cuál es el impacto económico de ese ataque. Ustedes dirán, bueno, pero ¿esto cómo lo pueden calcular? O bueno, esa es la pregunta que nos harían los líderes de seguridad. ¿Con qué frecuencia nos pedirán rescates y cuánto nos costaría? Todo esto es basado, algunos pueden conocer o han escuchado la simulación de Monte Carlo. Básicamente la simulación de Monte Carlo lo que hace es, con muchísimas predicciones u opciones que puedan existir, lo que hace es tratar de reducirnos esa incertidumbre que veíamos en ese mar agitado hace unos slides. Que la incertidumbre ya no sea tan grande, sino que la incertidumbre la podemos acotar. Esto es lo que hace básicamente Monte Carlo, o el modelo Monte Carlo, es poder limitarnos cuáles son las probabilidades que hay de ejecutar un ataque y demás. Y esto es acompañado con FAIR. FAIR es
Es un framework que nos permite traducir todas estas posibilidades a costos. Pero no nos quedamos solamente ahí. Quizás algunos de ustedes han estado escuchando un concepto que se llama CROC, Cyber Risk Operation Center. Esto no reemplaza el SOC, es un complemento del SOC. El SOC se encarga de responder ante incidentes. El CROC busca anticiparse a los ciberincidentes, basado en el riesgo, dar prioridades. Y de esa forma, entonces, estos tres elementos, Monte Carlo, FAIR y CROC, nos permiten controlar y gestionar el riesgo dentro de una organización. ¿Cuál es el objetivo? Como nunca vamos a poder eliminar el riesgo en su totalidad, vamos a poder saber cuáles son los riesgos que tengo que mejorar o aplicar como prioridad. Por ejemplo, ¿cuánto me puede costar un ransomware con encripción? ¿O cuánto me puede costar una filtración de datos? Bueno, la filtración de datos de esta base de datos tiene un impacto económico menor que la exfiltración de datos de una base de datos B que tiene información más crítica para el negocio. Por lo cual, si hay vulnerabilidades en esta base de datos, tengo que corregir primero estas o darle prioridad a esas vulnerabilidades. Vuelvo y repito, esto lo que busca es que podamos tomar mejores decisiones y ser mucho más eficientes. Cuando nosotros entendemos que nuestras acciones están en pro de reducir el riesgo, podemos saber y darnos cuenta al final del día que estamos ayudando a mitigar y anticiparnos a los ciberataques. Por lo cual esta conversación y este distanciamiento empieza a cambiar. Quiero hablarles de nuestros riesgos de ciberseguridad y la cara del líder de negocio cambia totalmente. Porque ya estamos dando datos o información de valor al negocio. No estamos hablando en lenguaje técnico, estamos hablando en un lenguaje de negocio, lo cual nos hace mucho más relevantes para la organización. ¿Cuál es el resultado de tener todo esto y de poderlo compartir? Poder entender realmente el impacto que tiene la tecnología en el negocio, poder permear a nuestro equipo operativo del impacto que tienen sus actividades dentro de la reducción del riesgo del negocio, poder influir en decisiones del negocio. Esto es importantísimo porque es la relevancia que buscamos en el día a día. Y que nuestros día a día no sean como este mar agitado, que nosotros tengamos muy claro cuál es nuestro nivel de riesgo el día de hoy y qué acciones tengo que implementar o ejecutar próximamente para poderlo reducir. Esta es la presentación que tenía para compartirles. Para mí ha sido un placer poder exponer este tema con ustedes. Estoy a sus órdenes durante el día de hoy para poder responder todas las preguntas. Estamos acá en el stand